Familia Peregrina, porque se hace camino al andar. ¡Yeah! ¡Qué familia más bonita! ¡Gracias, Dios mío! ¡Sí! Una familia peregrina con una misión, compañera de caminos, de alegrías y dolor, gritando a pecho la esperanza de la nueva conversión. Una mano extendida es tu iglesia. A la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o a un estado de situación adversos se le llama resiliencia. De igual manera, es la habilidad de algún sistema o mecanismo para recuperar su estado inicial una vez que ha cesado la perturbación o la crisis a la cual fue sometido. Hola, soy Rubén Ortiz y hoy en Familia Peregrina conversamos con un cultivador del arte de la resiliencia, Jesús García, quien sirve como pastor principal de la Iglesia Bautista Metrópolis en Carolina, Puerto Rico. Hay que empezar por decir que Metrópolis es una iglesia que celebró sus servicios en una carpa por 14 años. Parece que está en su ADN. Entonces construyeron un nuevo templo y a los 4 meses de inaugurado ese templo llegó el huracán María. Pero ellos no se quedaron con los brazos cruzados. Aunque no sufrieron mucho daño en sus instalaciones, sabían que su razón de ser como comunidad de fe estaba fuera de las paredes de su propio templo. Por eso extendieron aún más su servicio a la comunidad, haciendo alianzas con aquellos que servían en la reconstrucción de la isla. Luego llegó el terremoto y los temblores de tierra y ahora el COVID-19. Sin embargo, lejos de amilanarse, Metrópolis hace frente a esta nueva crisis. Escuchemos y aprendamos. Gracias, Jesús García, pastor de la Iglesia Bautista Metrópolis, en un barrio que se llama Metrópolis, así mismo en la ciudad de Carolina, entre Carolina y Trujillo Alto, digamos. Yo conozco por ahí la zona porque he podido visitar varias veces una iglesia igualmente perteneciente a la red Familia del Compañerismo Bautista Cooperativo. Qué gusto, Jesús, que estés con nosotros. Gracias. Para mí es un placer también, Rubén, poder estar aquí también en este podcast y gracias por la oportunidad que me brinda de poder dirigirme y tener esta conversación de amigos. Una buena conversación, sobre todo en temas de crisis. Estamos viviendo otra crisis. Uh-huh. A veces en el Caribe las tenemos más a menudo, casi anual, como aquel que dice. En el norte tienen las famosas nevadas y en algunos otros lugares tienen tornados. Nosotros tenemos un poco de eso y ahora tenemos un poco de todos. A todos nos llegó un poco de todo. ¿No es cierto? Eso es así. En esta crisis mundial por el coronavirus que ha impactado la vida, está cambiando un poco la mentalidad y a la misma vez el accionar de casi todo el mundo. Nos está pegando globalmente esta circunstancia. Jesús, nos inquieta un poco conocer más profundamente cómo se enfrenta un líder comunitario y un líder religioso como tú a una circunstancia como esta. Básicamente la pregunta sería, ¿cómo pastorear en tiempos como estos y cómo atender las necesidades espirituales de la gente a la misma vez de las necesidades sociales, comunitarias de la gente en un momento como este? Tú has tenido unas preciosas experiencias tratándose de que Puerto Rico fue afectado por María, fue afectado recientemente por terremotos y ahora Puerto Rico está en una circunstancia que le llaman un toque de queda que ha sido declarado por la gobernadora como un tiempo en el cual se van a restringir algunas de las libertades de movimiento y de accionar, incluso de trabajo de la gente. Cuéntanos un poco específicamente qué está pasando ahorita mismo en Puerto Rico. ¿Qué nos dices de eso? Sí, ahora mismo en Puerto Rico sí, estamos en un toque de queda donde prácticamente son algunas personas relacionadas a la salud, a emergencias, seguridad y algunas otras agencias las que tienen la oportunidad de poder salir y atender, ¿verdad?, algunas situaciones particulares. Se está instando a toda la comunidad, a todo el pueblo, a que permanezcan en sus hogares. Si podemos salir durante el día, si es necesario, a alguna farmacia, al supermercado, alguna otra gestión en el banco,
gasolinería, pero tratan de que sea una persona solamente de la familia, no todo el mundo, porque lo que quieren es que la gente permanezca en sus hogares lo más tiempo posible. Están instando a la comunidad a través de la televisión, de la radio, conferencias de prensa, a que la gente se quede en sus hogares, y eso a su vez pues trae unos retos, trae unas dinámicas interesantes de las cuales no estamos acostumbrados y tenemos que ajustarnos en ese sentido. Básicamente, Puerto Rico se encuentra entre la mitad de Italia y algunos estados en los Estados Unidos donde hay libertad total de movimiento. O sea, no está totalmente cerrado como en lugares como en Italia o en España, pero sí se puede circular, pero con restricciones en este mismo momento, ¿no? Eso es así. De hecho, estaba escuchando hoy en las noticias que Puerto Rico, comparado con en los Estados Unidos, siendo otra parte de Estados Unidos, el territorio, creo que somos de los primeros o de los que estamos un poquito adelante en ese sentido, de que se decidió hacer este toque de queda para tratar de aguantar, detener lo más posible todo este virus que estamos escuchando y estamos viendo en las noticias de lo que está sucediendo en otras partes del mundo y también en los Estados Unidos. Jesús, hablemos un poquito de tu propio trabajo. Tú has vivido muchas crisis y específicamente qué sucede cuando pasa una crisis de este tipo y qué cosas asumimos nosotros, a veces los líderes comunitarios o los líderes religiosos que deberían de acontecer o cómo reaccionamos ante la crisis cuando recién comienza. Mira, sé que esto mucha gente lo ha escuchado y quizá lo sabe, pero crisis son oportunidades de cambio. Crisis son oportunidades que trae la vida. La crisis no la podemos evitar, es parte de la vida. Así que tenemos que entender que siempre van a llegar, pero cómo la enfrentamos, cómo la trabajamos, ahí es que está la clave. Yo creo que uno de las bendiciones e éxitos que hemos tenido en esta iglesia, número uno, es la oportunidad, la bendición de que yo soy pastor, pero también soy trabajador social. Así que mi profesión o mi bagaje en términos de educación, pues me ha ayudado en este proceso a poder manejar con las comunidades y trabajar estos asuntos, ¿verdad? Que a veces llegan sin uno esperarlo. Lo segundo que me parece que hemos podido trabajar y que ha sido de beneficio y de mucha bendición es que hemos logrado establecer relaciones, redes, no en los momentos de crisis, sino antes. Así que cuando tenemos conexión, cuando hay redes, cuando hay intercambio, cuando hay relaciones, es en los momentos de crisis que vemos entonces la bendición y los beneficios de poder estar conectados. O sea, no estamos aislados, hay conexiones. Y en ese caso, en el mundo religioso hay mucho que aprender, porque una de las cosas que hemos visto como una práctica que no es saludable es aislarnos, meternos dentro de las cuatro paredes de la iglesia y pensar que toda nuestra ayuda es solamente espiritual o viene de arriba, un poquito como el cuento de aquel señor que estaba esperando que ¿verdad?, salir de la inundación y le enviaron de todo, pero nunca lo vio de esa manera. Así que ese concepto de redes significa también mantener una vocación por buscar más allá de las cuatro paredes de la iglesia o de su propia iglesia solamente en conexiones, ¿no es cierto? Cuando uno logra tener relaciones, lograr tener comunicación con otras personas, precisamente nos ayuda a pasar esto que va a estar, no lo podemos ignorar, a ser más llevadero. Porque hay alguien que tiene quizás otras fortalezas, tiene otros recursos, tiene otros contactos, nos ayuda en este proceso a vernos que no estamos solos en este mundo, en este proceso. Eso pues nos ha ayudado. Lo segundo que yo creo que también es importante, Dios nos da la sabiduría, nos da la capacidad, la importancia de uno nutrirse de la palabra. Llega el momento de la crisis donde quizás ese sermón que escuchaste, esa lectura que leíste, ese pasaje bíblico que meditaste, es ahora en este momento de crisis que de momento aflora. Es como si está en un banco ahí depositado y en el momento de la crisis Dios con su mano poderosa la saca y la pone para que uno la pueda recordar. Así que yo creo que esa es la labor del Espíritu Santo, que no hay manera de sustituirlo. Lo otro, en medio de este proceso, no hay nada de malo en planificar. A veces pensamos que el Espíritu Santo nos guía y simplemente movemos. Sí, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, nos va a ayudar, pero sí es importante en este proceso planificar qué recursos tengo, con cuánto tengo,
¿hasta dónde puedo llegar? Es como la Biblia nos habla de aquel que quería ir a la guerra, pero tendría los recursos suficientes para poder contrarrestar, para poder combatir. Y eso es precisamente lo que es importante en este proceso. Número uno, como mencioné, relaciones. Número dos, esa dependencia del Espíritu Santo. Y número tres, es importante el planificar en todo este proceso. Me parecen magníficos puntos, Jesús, que nos ayudan mucho en circunstancias de crisis. En el tema de la planificación propiamente, a veces pensamos en planificar servicios religiosos, tenemos temporadas y tenemos, ahí viene Navidad y ahí viene Semana Santa, ahí vienen también las clases para los niños, pero ¿cómo planificamos para la comunidad? ¿Cómo planificamos con esa mentalidad hacia afuera? Sí. ¿Cómo nos damos cuenta de que hacia afuera hay recursos también que no hemos visto muchas veces, ¿verdad? A mí me parece importante que el trabajo que tú has hecho, por ejemplo, alcanzando otras organizaciones que están sirviendo a la comunidad. Pienso en la Fundación Gotay, es donde ha servido también Metrópolis, por ejemplo. Pienso en gente que tiene por allá una granja, ¿verdad? Una productora agrícola. Cómo Metrópolis ha podido no solamente pensar que su servicio a Dios consta de domingo, de 10 de la mañana a 12 del día, sino que mantiene su conexión con la comunidad. Y eso tiene que ver con planificar a largo plazo, porque muchos de los recursos que la iglesia va a tener en momentos como estos para servir a su propia comunidad vienen de afuera y no necesariamente adentro, ¿no? Sí, mira, yo creo que todo parte en saber y tener muy consciente que el protagonista no somos nosotros, el protagonista es el Señor. Y eso es sumamente importante. Una vez nosotros entendamos eso, bajamos todo nivel de orgullo, de vanagloria, y siempre entonces vamos a menguar para que Él pueda crecer. Y una vez tengamos eso presente, entonces nos damos cuenta que posiblemente en algunas áreas, seguramente, hay gente que está haciendo un mejor trabajo que nosotros. Nuestra iglesia quizá no es la mejor que pueda atender a personas sin techo. Nuestra iglesia quizá no es la mejor que pueda trabajar a personas con diversidad funcional. Nuestra iglesia quizá no es la mejor que pueda trabajar con la agricultura. Pero hay gente que lo está haciendo con excelencia. Por lo tanto, una cosa que nosotros hacemos es buscar a esa gente que lo está haciendo con excelencia consistentemente y nosotros unirnos al trabajo que esa gente está haciendo. Entonces le damos la fuerza, los fortalecemos, los ayudamos. No tenemos que ser los protagonistas. No hay ningún problema con ser el segundo, no hay ningún problema con estar fuera tras bastidores. Lo importante es unirnos a gente, organizaciones que ya han recorrido mucho más que nosotros, que saben cómo hacer las cosas bien y unirnos juntamente con la labor que ellos están realizando. Qué tremendo. Eso me parece magnífico, Jesús. Recientemente llegó un cargamento de un container completo de insumos para las comunidades del sur y a mí me pareció magnífico cómo World Vision fue quien proveyó, o sea, Visión Mundial proveyó de parte de ese cargamento y a la misma vez CBF entró y Metrópolis actuó allí y la iglesia bautista de Yauco, las iglesias bautistas de Puerto Rico enseguida se unieron, la iglesia de Dios estuvo, o sea, ¿cuántos otros actores hay en el reino, cuando tenemos mentalidad de reino, que son importantes incluir? Yo quisiera poner en este caso específicamente, Jesús, una pregunta que tiene que ver con el ahora. Por ejemplo, ¿cómo esta actual circunstancia les ha hecho a ustedes ya repensar? Porque eso es otra la mentalidad de flexibilidad ante la misión es importante, ¿no? ¿Cómo usted ya les ha hecho repensar cuáles son los próximos pasos para servir en medio de esta actual crisis del coronavirus? Sí, mira, hay un pensamiento que leí que me pareció fenomenal. Dice, la iglesia no se cierra, se cierran los locales de culto. Porque la iglesia somos nosotros, un cuerpo vivo de nuestro Señor Jesucristo y estamos en todas partes. O sea que la iglesia no se cierra y eso es bien importante entenderlo. Y ante esta situación donde hay un toque de queda, donde hay restricciones, no podemos salir, no podemos movernos, ¿qué entonces hará la iglesia que está viva? Y es ahí entonces donde, con la guianza del Espíritu Santo, nutrirnos de experiencia de otros compañeros y compañeras en el ministerio, ver lo que otros han recorrido y han hecho, todo eso lo unimos y Dios nos da la dirección. Sí, es interesante que tú habías venido practicando algo desde María.
que era una serie de llamadas, de conferencia con pastores. Yo recuerdo cuando comenzó todo eso, que por cierto nació en una reunión de nuestra red familia, cuando conocimos que había otro pastor nuestro en el norte, en los Estados Unidos, que estaba practicando esto, y